viene de una planta que ha pasado por un ciclo característico que no varía. Es decir, siempre lleva el mismo proceso. La semilla cae en una tierra fértil, empieza a germinar, es decir, echa raíces y se afianza. Empieza a crecer y cuando ha llegado a cierto punto de madurez, comienza a producir frutos. Obviamente los tiempos dependen de cada tipo de árbol o de planta que se trate. A menudo este proceso es perfeccionado por la mano del hombre, pero otras veces pues se da de manera natural. La palabra nos habla en innumerables pasajes de los frutos y en varios sentidos. Por ejemplo, en Gálatas 5, en los versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu. Si conocemos los frutos del Espíritu, a la letra dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ustedes qué piensan acerca de este fruto del que nos hablan estos versículos? Podríamos suponer que como cristianos, pues ellos forman parte de nuestro ADN, porque vivirlos y compartirlos con los demás, pues es importante, moran en nosotros. Pero, ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si a pesar de ser cristianos, no estamos produciendo estos frutos? Porque también se pueden producir frutos malos. A veces cuando el cuidador no tiene la suficiente sagacidad para abonar, regar, cuidar en general la planta, esta a veces no llega a su fin, que es precisamente producir esos frutos. O tratándose de la naturaleza, pues muchas veces la lluvia no llega a su tiempo, o a la planta la invade una plaga, y entonces puede que los frutos pues sean malos, pequeños, o que definitivamente pues estos no se lleguen a producir. Asimismo, nos podría suceder a nosotros. En los versículos 19 y 20 de este mismo capítulo se lee lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Ustedes piensan que un cristiano pueda producir frutos malos? ¿Qué piensan? Yo creo que en un momento dado, pues sí podríamos producir frutos malos a pesar de ser cristianos, tal vez sin proponérnoslos y sin que sea un hábito en nosotros. Podríamos vivir cosas de la carne, aunque sea en momentos, porque ¿quién no se ha topado en la calle con gente imprudente, con gente grosera, que a veces nos hacen reaccionar? O a veces existen pasiones que todavía no podemos controlar, por ejemplo, la ira, la intolerancia hasta con nuestros propios hijos, con nuestra pareja, o cuando somos medio celosones con nuestros esposos, ¿no? A veces igualmente pues convivimos con gente del mundo y vivimos cosas del mundo que no concientizamos
que ya no deben de estar en nuestra vida de cristianos. Lo cierto, hermanos, es que siendo verdaderos cristianos, nosotros ya no deberíamos participar en las obras de la carne, porque la carne y el espíritu son contrarios. Entonces, pues no podemos decir que somos cristianos, que tenemos los frutos del espíritu, si nosotros peleamos en la calle, si nosotros agredimos, cuando alguien se nos atraviesa, tenemos prisa, porque entonces, pues, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la paciencia? No podemos maltratar a nuestros hijos porque, pues, igualmente, ¿dónde está la mansedumbre, la paz que nosotros debemos de transmitirle a ellos? Si trato mal a mis vecinos o a mis compañeros de trabajo, pues yo pienso que a mí no me van a reconocer como a un cristiano. Y siento que ese sería el fin, ¿no?, de congregarnos y todo, que la gente nos distinga como diferentes. ¿Cuáles de estos frutos siente, hermano, que ya forman parte de su esencia? ¿Y sobre cuáles piensa usted que tiene que seguir orando? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a dar frutos buenos? Lo primero, pues que tenemos que renunciar a las obras de la carne, porque no puedo vivir conforme al espíritu y conforme a la carne, un día sí, un día no, en un momento sí y en otro no. En Mateo 7, versículo 16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. A nosotros nos toca escoger si producir espinos o abrojos o un fruto delicioso al corazón de los demás, porque finalmente nuestros frutos los conocerán y podremos beneficiar o perjudicar a quienes nos rodean, llámese familia, compañeros de trabajo, hermanos de la congregación, etcétera. Si el fruto del Espíritu mora en mí, los que lo disfrutan, pues son los que viven conmigo. Pero si el fruto del Espíritu no mora en mí, no solo me perjudico a mí mismo, sino también a todos los que me rodean. ¿Cómo quisiera usted, hermano, que lo conocieran? Que la gente se gozara de su compañía, que cuando alguien tuviera algún problema, pues acudiera a usted con algún consejo, con alguna sugerencia, sabiendo que su testimonio le puede dar fe, lo puede llenar de paz. O bien quisiera que lo conocieran del opuesto, que a veces dicen: ay, esa persona se dice cristiana y parece que antes de salirse a trabajar se toma un jugo de limón, ¿no?, por lo amargado. Entonces, pues demostremos el fruto que mora en nuestra vida, proyectémoslos hacia los demás. En Lucas 13, versículo 6, nos habla de la parábola de la higuera estéril. Supongo que ustedes pues ya han escuchado hablar de ella. Dice así: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, o sea, al que la cuidaba: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El viñador entonces respondió, le dijo: Señor,
déjala todavía este año y hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola es muy hermosa porque aquí pues habla, obviamente, el dueño de la viña es nuestro Señor Dios. El viñador es su Hijo Jesucristo y nosotros seríamos la higuera. Entonces se dan cuenta qué tanto amor nos tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos abona, nos cuida, nos hace crecer para que rindamos frutos y también intercede por nosotros ante Dios. Aunque a pesar de que Dios es misericordioso, ante su tiempo pues nos llamará a cuentas a todos, porque Él también es justo. Y nosotros tenemos que valorar el sacrificio que Él ya hizo en la cruz y derramando su sangre para nuestra salvación y hacernos frutos dignos. ¿Ustedes creen que si no respondemos a tiempo, si no fructificamos a tiempo, merezcamos ser cortados? Pues yo creo que si Dios es justo, tal vez sí. Así como la planta produce el fruto a su tiempo, ni antes ni después, también nosotros debemos de crecer y en un momento dado rendir frutos, porque ya nuestro Señor Jesús nos dio la oportunidad y debemos apreciar esa oportunidad y corresponder al amor con que nos ha hecho crecer. En Juan 15, versículos 1 al 8, dice lo siguiente. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabían que la planta de la vid es una de las más prolíficas que existe? Igualmente así nuestro Señor Jesucristo, ya que somos frutos de sus manos. El pámpano es una parte de la vid. Y la palabra dice que cuando el pámpano aunque el pámpano es parte de la planta, si ese pámpano no produce el fruto que debe, será cortado. Es decir, si no producimos el fruto a su tiempo, seremos apartados del amor de Cristo. Y por el contrario, todo aquel que produzca fruto será perfeccionado en su amor para que produzca más fruto. El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así como una hoja separada del árbol es imposible que rinda frutos y irremediablemente pues estará destinada a morir, obviamente nosotros nada podremos hacer separados del amor de Cristo. Nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Así como una hoja, nosotros también, si nos separamos del tronco, si nosotros nos separamos de Cristo, pues estamos destinados a morir en el sentido espiritual y también en el sentido carnal y a ser arrojados al fuego. En cambio, si permanecemos en Él, Él nos da la promesa de que Él también va a permanecer con nosotros. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por supuesto que lo creemos, ¿no, hermanos? Si permanecemos unidos, adheridos al Señor y lo honramos con nuestra obra, pues Él se va a agradar. ¿Y en qué consiste esta obra?
Pues consiste en la obediencia, en el hecho de despojarnos de las conductas que a Él le desagradan, de vicios, de malas palabras, de malas conductas, de unirnos en yugos desiguales, de hacer cosas que nada nos edifican y todo lo contrario que nos pueden destruir. Y todo eso que no permite que el fruto de su espíritu prospere en nosotros y hacernos pues frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y eso es lo que puede suceder con algunos hermanos, no de esta congregación, de otras congregaciones. Aquellos que dudamos, que siempre tenemos o siempre vivimos con un pie adentro y otro pie afuera y que no terminamos de entregarnos al amor de nuestro Señor y que amamos el mundo demasiado, pues corremos el riesgo de ser desechados y ser arrojados al lago de fuego. Es una palabra para reflexionar, ¿no, hermanos? El versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque el Señor es justo y Él premia nuestra obediencia y el hecho de rendir nuestra vida a Él. Entonces Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón. El versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La única forma de agradar y glorificar a nuestro Dios es llevar mucho fruto, el fruto de su palabra a todos los lugares en donde nosotros nos desarrollemos, compartir la palabra, empezando con nuestra propia familia y en todos los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvamos para ser dignos discípulos suyos. El Salmo 1, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin duda, esta palabra nos habla de la recompensa de haber hecho algo bien o todo bien, es decir, recibir la recompensa a una buena conducta que hemos llevado tal vez a lo largo de toda nuestra vida. Dice que será dichoso aquel hombre que no se ha unido en yugo desigual con malos, con ladrones, con injustos, ni con violentos, y que obedece al Señor porque Él sabe lo que Dios quiere de él, pues escudriña la Escritura y halla en ella gozo, consuelo, y le da sabiduría para su actuar de día a día. Cuando observa y obedece todo esto, se manifiesta el amor del Padre y viene esta recompensa de ser bendecido en todo lo que hace en su vida. Da frutos y es reconocido y querido en su entorno y en su familia, y permanece fuerte a pesar de todas las circunstancias, por la fe que tiene puesta en Dios, y Dios lo prospera en todo lo que emprende. Estos son los frutos de la obediencia. El Salmo 28 en los versículos 1 y 2 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Estos versículos igualmente nos hablan de la obediencia, del resultado de andar y de guiarnos conforme a los estatutos del Señor, de conducirnos con temor a sus mandamientos, del pago que tendrá el esforzarnos, trabajar para llevar el sustento a nuestras bocas. Es promesa que el Señor nos hace. Nos irá bien si nos esforzamos para ganarnos el pan de cada día mediante nuestro trabajo honrado, pues este será bendecido por el Señor y dará los frutos en nuestra vida. Recuerdo que antes de que yo me congregara, yo era una persona muy mal pensada. Siempre estaba esperando lo peor de las personas. Y mi dicho favorito era: piensa mal y acertarás. Y también pues era muy celosa con mi esposo porque él acostumbraba llevar vida de soltero. Todos los viernes él se iba con su mamá, lo cual pues a mí no se me hacía raro. Pero todos los puentes, días festivos, ya sea Navidad, Año Nuevo, el día de la madre, del padre, él agarraba su maleta y se iba con su mamá y me dejaba a mí sola con mis hijos. Y entonces resulta de que su mamá tenía una vecina muy guapa y entonces ya mi cabecita empezaba a pensar y todos esos pensamientos a mí me hacían muchísimo daño. Otra cosa que me sucedía era que yo tenía mucho miedo por mis hijos. En cuanto ellos empezaron a crecer y ya salían solos a la calle, tenía insomnio todas las noches. Decía: ay, es que mañana Ale se va a ir en el pecero. ¿Y qué tal si se baja por la puerta de atrás? Y yo le he dicho que se baje por la puerta de adelante. ¿Y qué tal si el señor del pecero arranca, se le atora el pie, se cae y la arrastra? Y entonces venían cosas y cosas a mi cabeza y no me dejaban estar tranquila. Y mi mamá, que ya empezaba a leer de la palabra, pues ya empezaban a germinar en ella todos esos frutos del Espíritu. Entonces ella me decía: mira, tú confía y pon a tus hijos en las manos de Dios. Y me recomendaba leer el Salmo 23 y el Salmo 91. Y entonces yo los leía cada que tenía malos pensamientos, cada que tenía temor. Y sí, así poco a poco se me fueron quitando todos esos malos pensamientos. Acerca de mi esposo dije: no, demasiado guapa para que le haga caso. Y de mis hijos, pues ya no supe en qué momento dejé de temer por ellos. Yo los bendecía con todo mi corazón. Leía mis salmos y ya de repente todos esos temores se fueron de mi cabeza. Una vez que yo me empecé a congregar, pues me exigía demasiado a mí misma, todo lo quería hacer perfecto, no quería ningún recuerdo, ningún mal pensamiento, y a veces pues también me sentía muy presionada por esto, porque venía un pensamiento y yo así con mi matamoscas mental, ¿no? Fuera, fuera, así, a espantarlo. Y luego pensaba: ay, sería mejor a lo mejor que no me hubiera congregado porque ahora vivo demasiado estresada por esas cosas. Y en una ocasión el pastor Edgar, fue el pastor Edgar, en una prédica dijo que era natural que los pensamientos, que los malos pensamientos se posaran sobre nuestra cabeza, pero que lo malo fuera que hicieran nido.
Y entonces pues yo ya me tranquilicé. Así como la planta pasa por todo un proceso antes de dar su fruto, pues así mismo nos sucede a nosotros, porque Dios va transformando, Dios va poniendo esos frutos en nosotros. Es un proceso a veces rápido o a veces lento, dependiendo de cada uno. Pero lo cierto es que nosotros nos vamos despojando de la ropa sucia que tenemos encima y nos vamos limpiando y aprendemos a estar dispuestos a recibir los frutos o los dones que Dios nos quiere dar. Si miramos en retrospectiva cada uno nuestra vida, pues seguramente nos gozaremos reflexionando cómo éramos antes, las cosas que hacíamos antes, pero que ya no hacemos. Hace unas semanas platicábamos mi hijo Arturo y yo, y entonces me dice, mamá, ¿te acuerdas que antes me correteabas con la chancla? Y le digo, sí. Y dice, y como no me podías alcanzar, me gritabas, déjate pegar, porque si te alcanzo te va a ir peor. Y pues nos dio risa, pero yo también me alegré porque dije, pues qué bueno que decidí cambiar. Así como muchos personajes de los que hemos aprendido en la Biblia decidieron cosas en su momento. Por ejemplo, Eva decidió comer el fruto prohibido. Su esposo decidió seguirla y compartir ese fruto. Caín decidió lastimar a su hermano Abel. Ahora que estábamos viendo la vida de David, pues él también hizo una elección. El día que no fue a la guerra, él pues conoció a una mujer que tenía marido y decidió quedarse con esa mujer. Pero de la misma forma, por ejemplo, Abraham decidió creer con todo su corazón en el Señor. Y a pesar de todas las circunstancias que estaban en su contra, creyó con todo su corazón lo que él le había prometido y tuvo sus frutos. La mujer que sufría del flujo de sangre también creyó que solamente tocando el manto del Señor Jesús iba a sanar, y así fue. Y como estos ejemplos, pues tenemos muchos. La decisión está en nosotros, en creer o en no creer. Entonces, pues glorifiquemos a Dios con nuestras obras, para que como el pámpano demos fruto en abundancia y permanezcamos en el árbol, porque separados de él, así lo dice la palabra, nada podremos hacer. Estaríamos destinados a la muerte espiritual y a ser arrojados al fuego. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Amén.